Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Los que no me conocen, yo soy Paca Zuleta, soy la directora de Colombia Compra Eficiente y los hemos invitado a que nos acompañen hoy a la tarea de la audiencia de la rendición de cuentas. Yo creo que cuando hablamos de rendición de cuentas tenemos que tener en la cabeza dos cosas. Primero, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo nos gastamos su plata y cómo cumplimos la misión. Nosotros, las entidades estatales, nos gastamos su plata, la plata de los contribuyentes, para cumplir nuestra misión y poner al servicio o a disposición de las personas bienes, obras y servicios. Por eso, aquí estamos hablando de una obligación que tenemos las entidades estatales, pero por otro lado, de un derecho que tienen los ciudadanos. Nosotros no rendimos cuentas solamente en estas audiencias, nosotros rendimos cuentas constantemente. Aquí veo varias caras de proveedores, nosotros les rendimos cuentas a ustedes en las audiencias que hacemos con ustedes, en las reuniones que hacemos con ustedes para saber cómo están, qué les ocurre, cuáles son sus preocupaciones. La hacemos cuando conversamos con los gremios, cuando conversamos con las entidades estatales. La tarea de rendición de cuentas no es del momento de la audiencia, es una tarea que se hace constantemente. Sin embargo, existe la obligación de hacer una audiencia para recoger esa gestión de las entidades estatales durante un tiempo determinado. Nosotros hicimos una publicación de un informe de rendición de cuentas el día 8 de junio y empezamos a invitarlos a ustedes a través de la página web de Colombia Compra Eficiente y también de Twitter. Y los invitamos a hacer preguntas y a hacer comentarios y a que nos dijeran qué quieren oír. Porque obviamente nosotros tenemos una página web que muchos de ustedes conocen, que recoge buena parte de la información que hacemos constantemente. Tenemos el boletín electrónico que tiene información constante de qué es lo que hacemos. Sin embargo, queríamos saber para esta audiencia, para este tiempo concreto, que no es muy largo, sobre qué temas querían que nosotros habláramos o que nosotros les presentáramos de esas tareas que tiene a cargo Colombia Compra Eficiente. Con base en esos temas que ustedes nos presentaron, y digo ustedes porque pueden ser los que están aquí sentados, pero pueden ser muchos colombianos que dijeron queremos que hablen de esto, que hablen de aquello, nosotros diseñamos la agenda del día de hoy. Y eso es lo que les vamos a presentar a continuación. Ustedes dirán, ¿por qué le decimos a este evento haciendo la diferencia en la entrega de bienes, obras y servicios, audiencia de rendición de cuentas? Porque a nosotros nos generó mucho orgullo, a todos los que trabajamos en Colombia Compra Eficiente, que la OCDE, después de hacer una revisión del sistema de compra pública que había hecho en el año 2012 y volverla a hacer en el año 2015, ese fue el título que le dio al informe de revisión. Dijo, evidentemente, este grupo de personas que está encargada de Colombia Compra Eficiente ha logrado hacer una diferencia en la forma como se entregan los bienes, obras y servicios. Y ese fue el título que le dieron al informe y por eso quisimos darle ese mismo nombre a la audiencia de rendición de cuentas y al informe de la audiencia de rendición de cuentas. Les decía hace un minuto que esta agenda que ven ustedes en la pantalla es una agenda que fue elaborada con base en lo que ustedes nos pidieron que habláramos en esta audiencia. El primer punto ustedes no lo pidieron, pero es un punto que cada vez que yo tengo la oportunidad lo toco, porque creo que es el punto central de lo que hace Colombia Compra Eficiente, de la misión de Colombia Compra Eficiente y de lo que es el sistema de compra pública. El segundo punto, que entiendo que le interese a la gente, a algunos les preocupa, a otros quieren saber más, otros tienen preguntas, otros no saben de qué se trata, es lo que nosotros hemos llamado la estrategia de e-procurement, en donde tenemos 3 herramientas que hacen parte del e-procurement. E-procurement no usamos ese concepto para jugar a hablar en inglés, usamos ese concepto porque es como se conoce en el mundo, pero de lo que se trata es de poner al servicio del sistema de compra la tecnología, la información y las comunicaciones. Y ahí tenemos el SECOP, la tienda virtual y Síntesis, y ahorita entraremos a hablar de ellas. Y finalmente estamos hablando de lo que es la asistencia técnica a los partícipes de Colombia, a los partícipes del sistema de compra pública. Y ahí tenemos 2 temas. Lo que podemos llamar o lo que se llama generalmente el derecho blando, que
que son los manuales, las guías, los lineamientos, y es importante que empecemos a pensar en el concepto del derecho blando y la formación del comprador público. Para nosotros fue muy interesante y creemos que es muy importante que quienes hayan hecho comentarios nos hayan pedido que hablemos de la formación del comprador público, porque es un tema que hasta ahora no había despertado el interés que vimos en los comentarios, digamos, cuando les pedimos que nos contaran temas que querían que habláramos en la audiencia de rendición de cuentas. Bueno, ¿por qué sistema de compra pública? ¿Por qué sistema primero y por qué compra pública? Cuando nosotros abordamos cualquier tema, ese tema o ese asunto no está matriculado en una sola persona, está matriculado tiene que ver con una serie de componentes, lo que los economistas llaman con una serie de agentes. Entonces, cuando hablamos del sistema de compra pública, estamos hablando de una organización estructurada en la que participan una serie de agentes y donde tomamos decisiones de gasto público para entregarle bienes y servicios y obras a los ciudadanos. Entonces tenemos una serie de agentes que son obviamente las entidades estatales que toman decisiones de gasto público para gastarse la plata a los contribuyentes, cumplir su misión, cumplir la política pública y entregarle bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Tenemos unos proveedores que hacen parte de un mercado. Entonces aquí tenemos que pensar en esas entidades y además en el mercado. En ese mercado actúan unos agentes que son los proveedores, pero tenemos que entender que aquí lo que nos importa es cómo funciona ese mercado, antes de identificar a los proveedores o identificar a las entidades estatales que toman decisiones de gasto público para entregar bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Y en ese mercado hay reglas del juego propias del mercado. Por ejemplo, hablemos del mercado de combustible. Hay unas reglas del juego particulares del mercado de combustible. Si yo vendo combustible, tengo que tener unos permisos, y esos temas son vitales para entender ese mercado. Tenemos por otro lado a Colombia Compra Eficiente, que es lo que los economistas llamarían el principal de este sistema. Están todos estos agentes de los que hemos hablado y está ese principal. Está la información que tiene el mercado en términos generales, pero la información que tienen quienes demandan bienes y servicios y la información del sistema en general, de cómo se ha comprado, de qué han pensado, de quién ha celebrado transacciones, de cuánto ha costado. Esa información es vital en el sistema. Y naturalmente tenemos a la ciudadanía, a las personas en general, que es a quienes finalmente con el sistema de compra pública le entregamos bienes, obras y servicios. Aquí, lo que hacemos con el sistema de compra pública es, por un lado, ejecutar el presupuesto público en nombre de los contribuyentes para entregarles bienes, obras y servicios. Materializamos la política pública. No hay otra manera de materializar una política pública en materia de infraestructura de carreteras que celebrando contratos para la construcción y el mantenimiento de carreteras. Entonces, ahí tenemos que pensar en que esto funciona como un sistema integrado, donde tenemos a los ciudadanos recibiendo finalmente los bienes, obras y servicios, y tenemos naturalmente las relaciones y las comunicaciones que hay entre todos estos agentes. Por eso esto tiene que funcionar como un engranaje donde hay una demanda que tienen las entidades estatales que tienen que acometer unas actividades de abastecimiento para recibir esos bienes y servicios, toman decisiones de gasto público y por eso celebran contratos. Y, naturalmente, está la información y la ejecución de los proyectos. ¿Por qué hablamos de sistema de compra pública y no de contratación? Yo sé que eso es un cambio al cual le venimos haciendo fuerza desde el año 2012, pero es un cambio importante y es que piensen que el contrato es un punto en una cadena de abastecimiento. Y lo que nosotros queremos es hablar de la cadena completa de abastecimiento. Desde que yo identifico una necesidad, empiezo a planear cómo voy a hacer ese abastecimiento, tomo la decisión de cómo voy a seleccionar a los proveedores, después hago la selección, hago la competencia, después evalúo y decido quién es el adjudicatario y ahí tengo el contrato. Pero si hablamos del sistema de contratación dejamos por fuera eso. Pero tengo el contrato y tengo que ejecutarlo.
Y la ejecución es importantísima. La ejecución es lo que me va a asegurar la eficacia del contrato. Que hagamos las tareas con juicio, que se entreguen los bienes y servicios a tiempo. Y muchas veces, si no miramos esa ejecución, no solamente no garantizamos la eficacia, sino posiblemente vamos a tener unos costos extra, porque no hemos visto, por ejemplo, qué pasa con el ciclo de vida del producto, qué pasa con la disposición de los bienes. Por eso es bien importante que entendamos que el cambio no es un cambio caprichoso. El cambio tiene que ver, por un lado, con que el contrato es un punto y estamos hablando del proceso de abastecimiento. Cuando la gente habla de procurement, tiene que pensar que la traducción al castellano puede que digamos que sea compra, pero es realmente aprovisionamiento, que podría ser abastecimiento. Y eso tiene una razón de ser y es que estamos hablando de toda la cadena. El sistema de compra pública permite materializar la política pública, es a través del sistema de compra pública que cumplimos la misión de las entidades y les entregamos bienes y servicios a los ciudadanos, pero además es muy importante en la economía nacional. Pero no solamente en la economía colombiana, en la economía de todos los países del mundo. Hay un último cuadro de OCDE que muestra cómo en Holanda llega incluso hasta 20% del PIB. En el caso colombiano está alrededor del 16% del PIB. Ustedes nos preguntarán por qué tenemos unas cifras de 2014 y en 2 slides yo les voy a explicar con juicio por qué tenemos la cifra del 2014 y no la del 2015. Estamos hablando de 115 billones en el año 2014, que es el 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, desde el punto de vista de la economía de un país, el sistema de compra pública es vital, es importantísima. Es una palanca de la industria de bienes y servicios. Todos tenemos ejemplos de a través de la compra pública se han desarrollado industrias, se han desarrollado servicios, se han desarrollado productos, y podemos, desde el ejemplo del Volkswagen, pues que no es con la mejor política del mundo que se desarrolló ese carro, hasta el Jeep, fueron desarrollados a través del sistema de compra pública. Nosotros siempre hablamos de la importancia de la publicidad en el sistema de compra pública. ¿Por qué? Porque la publicidad nos permite gestionar el conocimiento. O sea, si hay información disponible para todo el mundo, el Ministerio X aprende de lo que le pasó al Ministerio Y y el municipio A aprende de lo que le pasó al municipio B y podemos entre todos gestionar conocimiento. Pero adicionalmente, si tenemos la información disponible al público, tenemos posibilidad de competencia. Si todas las personas tienen la información al mismo tiempo y es la misma información, pues obviamente mejoramos la competencia. Pero además es una forma de rendir cuentas y es mostrar cómo nos hemos gastado la plata. Por eso en la publicidad siempre necesitamos que la publicidad se haga desde la etapa de planeación y siga hasta el final del contrato. Nosotros en Colombia hemos mejorado muchísimo en la oportunidad, la calidad y la cantidad de la información disponible al público. Esta gráfica a mí me gusta mucho y me hace sentir orgullosa y yo creo que eso le pasa a todo el equipo de Colombia Compra Eficiente. Cuando Colombia Compra Eficiente empezó a funcionar en el año 2012, la información que teníamos era obviamente la de la contratación del año 11 y teníamos cerca de 33 billones de pesos de contratos publicados en el sistema electrónico de compra pública SECOP. Era claro que teníamos un gran subregistro y que si teníamos una cifra como esas, pues era claro que no toda la gente estaba recibiendo la información que necesitaba para competir en ese mercado. Pero adicionalmente, que no le estábamos rindiendo cuentas a la ciudadanía de cómo nos estábamos gastando la plata. Y empezamos a hacer tareas de insistir, esto no es un favor, esto es una obligación, es la única forma como nosotros logramos saber qué pasa, es una forma de gestionar el conocimiento. Y hemos empezado a mejorar y creo que las mejoras son muy importantes. Ustedes ven, aquí tenemos el total de contratos, aquí en el nivel nacional y aquí en el nivel territorial. El rojo es el nivel territorial, verde nivel nacional y el gris es el total. Estas curvas nos muestran el valor total de los contratos. Este es el valor total de los contratos, este es el valor de los contratos en el nivel nacional y el verde oscuro, el valor de los contratos en el nivel territorial. La mejoría es clara.
Si ustedes ven 12, 13, 14 y 15, la mejoría ha sido clara. Estamos cerca de los 100, arribita de los 120 billones de pesos en registro en el año 2015. Ha sido bien importante, pero seguimos teniendo dificultades. Creo que esto realmente nos pone en la vanguardia de un montón de países. Tenemos más registros del sistema de compra pública que muchos de los países del mundo. Si ustedes miren la información, digamos, el índice que hacen de disponibilidad de la información, creo que se llama el Open Data Index, ustedes verán que el tema de contratación Colombia está completamente en verde y eso pues es bien importante. Sin embargo, todavía tenemos un montón de desafíos ahí. Tenemos desafíos en relación con la oportunidad de la publicidad, con la calidad, y ahora vamos a mirar el tema en detalle y van a entender por qué en la tercera gráfica no tenemos el número del año 2015. Obviamente para nosotros la información es vital y la calidad de la información es vital. Sin la información del sistema de compra pública, Colombia Compra Eficiente no puede hacer las veces de principal porque no tiene información para hacerlo. Pero también le genera un problema porque si no tiene información adecuada no puede tomar decisiones de gasto público ni orientar decisiones de gasto público. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente en el año 2013? En el año 2013 tomamos la base de datos del SECOP de los registros de los contratos que se suscribieron en el año 2012. Tomamos de un total de 403.000 registros, tomamos 2.000 para revisarlos. Nosotros a esa tarea la llamamos la depuración del SECOP, para revisar si en esos 2.000 registros había errores. Y nos encontramos errores que nos preocupan porque nos afectan la calidad de la información. Y hemos seguido haciendo esa depuración año a año. El año 2013, sobre los registros del año 2012, revisamos 10.000. En el año 2014 revisamos 45.000, que eso lo hicimos obviamente en el 15. Y este año, 2016, sobre los registros del 2015, estamos revisando 125.000 registros. Es importante que ustedes miren, no solamente que hemos mirado 2.000 registros sobre 403, sino que fíjense que los registros siguen aumentando, pero obviamente también hemos aumentado el número de registros que estamos revisando. ¿Qué hacemos? Mirar si la gente publica a tiempo, si la gente describe el objeto del contrato como toca, si realmente la modalidad de selección es la que toca, pues la que realmente corresponde a la realidad. No estamos haciendo ningún juicio de valor. Si no estamos mirando en los documentos, yo digo que la modalidad de selección es el concurso de méritos. Miremos si realmente lo que hicieron fue un concurso de méritos. O miremos si el objeto del contrato era comprar vasos. Listo. Si es comprar vasos, pues no tenemos ninguna dificultad. Pero miremos los precios. Entonces, resulta que el contrato, si dice que es por 800.000 pesos, pues debe ser por 800.000 pesos y no por 8 millones. Los errores en la información tienen una cantidad de efectos que son muy malos. No solamente para la calidad del sistema y la gestión de la información, sino imagínense si el error en el registro es que van a hacer un contrato por 10.000 millones de pesos. Entonces, unas compañías de un tamaño mediano posiblemente no van a participar, pero si el contrato no era de 10.000 sino de 1.000, posiblemente se hubieran podido participar. Entonces, esos errores en la calidad de información nos cuestan, porque nos toca hacer estas tareas de depuración, pero le cuestan a los proveedores porque no tienen información para participar y para competir, pero también le cuesta naturalmente a la ciudadanía. ¿Qué mecanismos estamos utilizando para mejorar el registro? Por un lado, nosotros invitamos a las oficinas de control interno a que hagan esa tarea. Las oficinas de control interno pueden hacer esas tareas mensualmente, trimestralmente, dependiendo del tamaño de la entidad. O sea, el SENA tiene un número de contratos gigantesco, pero hay entidades que no tienen un número de contratos tan grande y pueden hacer esa revisión mensualmente. Inmediatamente, si ven que hay una falla, hay que informarle al responsable y hacer la corrección que toca. El control de la ciudadanía, que es vital, sin lugar a dudas. Cuando hay control de la ciudadanía, cuando la ciudadanía es activa haciendo ese control. Obviamente nosotros, mientras siga funcionando el SECOP 1,
nosotros seguiremos haciendo la depuración, pero no tiene mucho sentido que nosotros sigamos haciendo la depuración y la gente no haga la tarea. Otra, y con la depuración de la información, una de las cosas que nosotros hacemos es mandarles informes. Es decir, señor secretario general de la entidad X, por favor, no son 12 billones, son 1.200 millones, corrija, y corrija rápido. Pero fíjense, el problema es que nosotros estamos haciendo una corrección muy tarde, y posiblemente ya la competencia perdió la oportunidad. ¿Cuál es el remedio para que esto se corrija del todo? Que empecemos a utilizar el SECOP 2. Ahora hablaremos del SECOP 2. Si nosotros empezamos con el despliegue del SECOP 2, empezamos a usar el SECOP 2, obviamente vamos a mejorar sustancialmente la calidad de la información. Ahora voy a entrar al segundo tema, que fue el primer tema que señalaron los interesados cuando les preguntamos sobre qué querían que habláramos. Yo empecé a hablarles del e-procurement. Entonces, si nosotros pensamos en el e-procurement, lo que nosotros necesitamos es que todo el sistema de compra pública esté soportado en plataformas de información y tecnología que nos permitan aprovechar esas plataformas para el sistema de compra pública. Y nosotros necesitamos que desde el plan anual de adquisiciones, desde las primeras decisiones de pensar cómo me voy a gastar la plata, pasando por la ejecución misma, por los pagos y terminando por la disposición final, o la liquidación, o la entrega del bien y del servicio, que todo lo podamos soportar en plataformas de información. Con varias, digamos, con varios condimentos, por decirlo así. Uno, ojalá todo lo pudiéramos tener en datos abiertos. Si nosotros tenemos la información en datos abiertos, todos ustedes y toda la ciudadanía pueden manejar esa información que es pública, que es de ustedes, que es de los colombianos en términos generales, la pueden manejar libremente. Por otro lado, que podamos todos hacer informes. Es decir, que cuando a un secretario general le digan, señor, necesito un informe, no empiecen a salirle canas y a morirse de la angustia porque le toca pasar 3 noches mirando, sino que simplemente organice la solicitud de información de una forma lógica y que el mismo sistema le pueda dar esa información. Ese sistema, esas plataformas tienen que estar integradas y ahí Colombia tiene grandes desafíos y obviamente nosotros también. Y es la integración, por ejemplo, con el SIIF, con el Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda. Y es que estas plataformas realmente están integradas con el SIIF y posteriormente que estén integradas, por ejemplo, con el SIGEP de la función pública o que estén integradas con los sistemas de información financiera o ERP en general de los departamentos. Ese es un gran desafío. Hemos avanzado en algunas cosas con el Ministerio de Hacienda, pero ahí tenemos unas tareas importantes. Necesitamos tener un directorio de proveedores que haga parte de ese sistema. Es decir, que si yo, aquí tenemos una proveedora en la primera fila, que si ella tiene su información dispuesta en una plataforma, cualquier entidad del Estado puede acceder a esa información y puede acceder en línea y pueda saber, es que tiene un contrato en ejecución con el Ministerio de TIC, tiene otro contrato en ejecución, oiga, es un acuerdo marco y lo tiene con Colombia Compra Eficiente. Entonces miremos y que puedan empezar a aprender de ese proveedor. ¿Por qué? Porque esa es la forma de hacer un estudio de mercado. Y nosotros necesitamos que esa información de los proveedores haga parte del sistema de compra pública. Por otro lado, el plan anual de adquisiciones. Ustedes saben que las entidades estatales estamos obligadas a publicar un plan anual de adquisiciones a más tardar el 31 de enero de cada año. Pero olvidémonos un poquito de la obligación, sino pensemos en la utilidad del plan anual de adquisiciones. Yo creo que todos ustedes tienen una especie de plan anual de adquisiciones en su cabeza, en sus casas, y es que tienen que hacer con la plata que van a tener de ingreso en un año, ¿qué es lo que van a hacer? Y ahí todos tenemos un plan anual de adquisiciones, hay que pagar cosas y a veces tenemos sorpresas y tenemos que pagar cosas y a veces no tenemos que pagar unas cosas que previmos que había que pagar.
y digo pagar porque es la decisión de gasto, pero también pensemos en la adquisición. Si yo tengo que comprar un par de zapatos, pues es una decisión que puedo hacer muy rápidamente yendo a unas tiendas. Pero si lo que debo comprar es una casa, el proceso de abastecimiento es mucho más complejo. Y ese es el tipo de cosas que debe recoger el plan anual de adquisiciones. ¿Qué plata tenemos? ¿Cuál es el origen de esos recursos? ¿Y cómo nos la vamos a gastar en esos bienes y servicios? Insisto, la plata del Estado nos la gastamos en nómina, pagando deuda, en nómina y en compras. Naturalmente hay que pagar a veces sentencias y conciliaciones, cosa pues que no es muy agradable, pero que muchas veces hay que hacer. Pero el grueso nos lo gastamos en nómina y en compra. Y por eso es que ese plan es necesarísimo. Pero ese plan es importante también para el sector privado porque es la forma como el sector privado empieza a prepararse. Si el sector privado sabe que una entidad que demanda una cantidad muy importante de cualquier cosa, dice esto lo voy a hacer en mayo, pues el sector se prepara para que en mayo tenga que presentar y empiece a hacer preguntas. Entonces ese plan puede ahorita estar funcionando de alguna manera muy formal, la idea es que empiece a funcionar y que entre todos lo hagamos funcionar de una forma funcional, valga la redundancia, que realmente sea útil, no solamente como ejercicio de planeación para la entidad estatal, sino como ejercicio de comunicación con el sector privado. Si eso es así, el proveedor está inscrito, está en un directorio de proveedores, hay un plan anual de adquisiciones, el proveedor puede gestionar sus oportunidades de negocio. Tiene la oportunidad de saber dónde está, a quién le debe poner atención, cómo debe poner atención, cuándo debe estar atento a las publicaciones, puede gestionar sus intereses diciendo, a mí no me interesan los procesos de menos de tanto o de más de tanto, me interesan los procesos en estas regiones del país y puede manejarlo de esa manera. Y podemos hacer todo el sistema de compra en línea. Ligar ese plan anual de adquisiciones a todo el proceso de selección, a la decisión de adjudicación y de resto tener toda la cadena en línea. Obviamente que en línea podamos hacer subastas inversas, que en línea podamos gestionar los contratos, que podamos tener ahí toda la comunicación del mercado y finalmente después del proveedor y la entidad compradora en línea. Eso nos da trazabilidad, eso nos mejora la transparencia sin ninguna duda, nos mejora la calidad de la información, porque si yo puse 12 billones y era 1.200 millones y tenemos una integración con otro sistema, inmediatamente no funciona. Si pusieron 12 billones y el proveedor se da cuenta, dice, óigame, no, un momentico, aquí me llegó que usted ya había registrado nuestro contrato y no es de 12, es de 1.200. Ahí mejoramos inmediatamente la calidad de información, pero creo que le ayudamos a la sostenibilidad del planeta, consumiendo menos papel. Le ayudamos a la sostenibilidad del planeta haciendo que ustedes, los proveedores, no se desplacen a las entidades estatales a presentar ofertas, sino que las presenten en línea. Permitimos que toda la gente tenga la misma información y permitimos que haya trazabilidad de todas las decisiones. Los que conocen el SECOP 2 saben que cuando mandan una nota, ahí va a salir que el día 16 a las 10 de la mañana mandaron una nota que dice esto y que la contestó Pedro Pérez a la tal hora. O sea, esa trazabilidad de todas las decisiones creo que es importante para todos y nos genera confianza a todos. Hay otras ventajas que tiene traer el e-procurement al sistema de compra pública. Y viéndolo desde el comprador público, los que conocen la iconografía que tenemos nosotros saben perfectamente que cuando tenemos este icono morado es el comprador público, es la entidad compradora o el comprador público. Si pensamos desde la entidad compradora, nosotros fortalecemos institucionalmente la entidad cuando pensamos con juicio cómo tenemos que adjudicar las responsabilidades y las funciones en el SECOP 2. Decimos, ¿quién es el responsable de hacer qué? Y eso nos ayuda a que desde el punto de vista de las entidades compradoras haya un análisis y obviamente eso fortalece la capacidad institucional. Obviamente la ejecución del proceso se hace en línea, la comunicación es en línea con los proveedores, que creo que ayuda muchísimo. Permite un seguimiento mejor
y más fácil para una entidad estatal. Una entidad estatal puede entrar al SECOP 2 y puede saber exactamente en qué está el proceso. En lugar de tener que hacer 8 llamadas, preguntar no sé qué, es mucho más fácil. Y creo que la información para los proveedores es más y es de mejor calidad. Si pensamos exclusivamente desde el lado de los proveedores, yo pensaría, por un lado, que ustedes pueden tener ustedes proveedores, pueden tener mucha más facilidad para gestionar sus oportunidades de negocio. Reducen los costos, sin lugar a dudas, de desplazamiento y de copias, no me cabe la menor duda. Y creo que es bastante más eficiente el proceso. Nosotros estamos desplegando SECOP 2 desde finales del año pasado. El despliegue de SECOP 2 no es una actividad fácil. Primero, tiene un componente muy grande de gestión del cambio. Y ese componente de gestión del cambio es un componente que afecta a los proveedores. Los que han presentado ofertas en línea lo saben, que al principio es angustioso, pero también de las entidades estatales. Generalmente, los que no son muy jóvenes o los que tienen mi edad o más, se acordarán la primera vez que nos dieron un celular inteligente o que empezamos a saber de celulares inteligentes. Yo el otro día les ponía el ejemplo que a mí me tocó acompañar a mi mamá a decirle que se le quitara el miedo de las tarjetas en el cajero electrónico, que eso no era tan difícil, que eso parecía muy fácil, que eso era muy interesante, que venga yo la acompañaba. Supongo que mis sobrinos dirán cosas de mis hermanos de forma similar, y así pasa siempre. La tecnología siempre, el cambio de la tecnología siempre nos da susto. Pero no solamente porque es tecnología, sino el cambio de cualquier cosa nos da susto. Siempre nos da temor, pero eso no quiere decir que no entendamos las bondades del cambio. Nosotros hemos tenido empezamos, como les decía, el despliegue de SECOP desde el año pasado. Este año ha sido como más fuerte. Colombia Compra Eficiente hace casi todos sus procesos de contratación en el SECOP 2. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al Ministerio de Cultura. Y nosotros tenemos que empezar a mirar de aquí en adelante cómo es la penetración del SECOP 2 en cada una de las entidades estatales. Tenemos que seducirlas. En algún momento van a tener que usarlo y entonces necesitamos tanto de proveedores como de entidades estatales para que entiendan la conveniencia y las ventajas, que se quiten el miedo, que hagan sus capacitaciones y que empiecen a utilizar el SECOP 2. Eso es un cambio y la gestión del cambio siempre necesita tiempo, dedicación y ganas de hacer, de hacer ese cambio y la única forma de tener ganas es mostrándoles las ventajas y que ellos entiendan las ventajas. En este momento tenemos 399 entidades estatales registradas, no todas haciendo muchos procesos de contratación, muchas haciendo 1, 2, otras haciendo muchísimos. Y una de las tareas que tenemos nosotros para el segundo semestre es empezar a presentar esas cifras de esas 399, cuál es realmente el nivel de penetración del SECOP 2. Tenemos muchos usuarios proveedores. Con los proveedores es mucho más fácil porque creo que ustedes, proveedores, los que son proveedores, entienden mucho más rápido las ventajas que tiene. Pero son ustedes mismos los que también nos ayudan con las entidades estatales mostrándoles las ventajas que tiene el SECOP 2. Vamos a hablar de la tienda. Yo no sé si las cifras de la tienda virtual del Estado colombiano están muy pequeñas, pero ahora hablamos en detalle. La tienda virtual del Estado colombiano es la plataforma sobre la cual hacemos transacciones derivadas de agregaciones de demanda. Agregar demanda es tomar la demanda de muchas entidades estatales y tramitarla o gestionarla de forma articulada, de forma coordinada. Ahí siempre hay una discusión. Algunas entidades estatales dicen, ¿me están quitando la autonomía? No, porque la decisión de gasto la tiene la entidad estatal. Lo que estamos nosotros es tratando de coordinarla. ¿Para qué? Para aprovechar economías de escala, mejorar la información, hacer el proceso de decisión más simple, más fácil. Yo creo que los resultados han sido muy positivos. Hemos aprendido todos, proveedores y Colombia Compra Eficiente,
y tenemos una plataforma que se llama la Tienda Virtual del Estado Colombiano, a través de la cual hacemos esos procesos. Colombia Compra Eficiente hace lo que llamamos la operación principal, en donde selecciona los proveedores y pone a disposición de las entidades estatales un catálogo de bienes, no lo hemos hecho en obras, pero de bienes y servicios, para efectos de que las entidades estatales de forma más ágil puedan tomar sus decisiones de gasto. Empezamos en el año 2013 solamente con 2 instrumentos de agregación de demanda. Teníamos que empezar con algo sencillo, algo simple, que nos ayudara a mostrar, y hemos ido creciendo. En este momento tenemos 27 instrumentos de agregación de demanda. Hay algunos, por eso ustedes verán ahí 1 y 2, porque hay unos que ya tienen segunda generación. Por ejemplo, Combustible de Bogotá y SOAT ya tienen una segunda generación, porque fueron los primeros que hicimos. Vehículos ya tiene 2 generaciones. Muchos sabrán que estamos en la segunda generación del Acuerdo Marco de Conectividad, y así seguimos en varias segundas generaciones. Aquí estamos hablando de coordinar la demanda de las entidades estatales para hacer decisiones, para ofrecerles instrumentos para tomar decisiones de gasto público más inteligentes. Colombia Compra Eficiente, como les decía, selecciona un número de proveedores y ofrece en el catálogo esa información. Todas las entidades y los proveedores que están en acuerdos marco hacen sus transacciones en la tienda. Como la tienda es una tienda, hay unas restricciones y las personas que no tienen un usuario, que no son una entidad compradora o un proveedor, no pueden entrar a la tienda. Sin embargo, todas las órdenes de compra, que es el contrato que se produce en la operación secundaria, les hablaba de la operación principal y aquí hay una operación secundaria en donde está ya el número de proveedores que fue seleccionado cuando son varios, que es la mayoría de los casos, la gran mayoría, y una entidad estatal tomando esas decisiones. Esa decisión, la forma de mostrarla, de dejar constancia de la decisión, es una orden de compra, que hace las veces naturalmente de un contrato. Esa información está publicada en la página web de Colombia Compra Eficiente y cualquier persona puede verlas. Cualquier persona puede saber cuántas órdenes de compra ha habido de cada acuerdo marco si entra a esa información. Yo les hablaba de datos abiertos hace un ratico. Colombia ha hecho un esfuerzo desde el Ministerio de TIC para movernos a tener datos abiertos. Nosotros tenemos la información de SECOP 1 en datos abiertos y pueden ir al portal de Mintic a verlo. El compromiso que tenemos en Colombia Compra Eficiente es empezar a tener todos los datos nuestros cumpliendo con un estándar de dato abierto que promueve una organización que se llama Open Contracting Partnership, y tenemos el compromiso de en este segundo semestre tener con el estándar de datos abiertos toda la información del SECOP 1 y empezar a tener con algunos, digamos, no cumpliendo con todo el estándar, pero sí con algunos puntos, la información de la tienda y del SECOP 2. La información de la tienda nos muestra, esta información está a 14 de junio, 31 de mayo, ok, tenemos 2 billones de pesos en transacciones. 2 billones de pesos en transacciones que si miramos quiénes son los que han comprado y volvemos a pensar en el nivel de penetración de este instrumento, debemos pensar en lo siguiente. Las entidades del nivel nacional de la rama ejecutiva están obligadas a comprar al amparo de estos instrumentos de agregación de demanda. Las entidades territoriales, la Contraloría, la Procuraduría, la rama judicial, no están obligadas. Entonces, lo que para nosotros ha sido importante es empezar a mirar cómo nos movemos en esa línea. En el año 2014 tuvimos transacciones por 330.000 millones de pesos. En el año 15 por 948.000. A 31 de mayo estamos en 324.000. Los ahorros son importantes, los ahorros, esto estamos hablando de las obligadas y ahora las no obligadas, porque estos son los totales. 363.000 en el año 14, en el 15 1.134.000 y a 31 de mayo de 2016 475.000. Estas cifras de arriba
O sea, fíjense que es bien interesante. El año 14, el 13 no lo contamos porque era tan pequeño que no tiene mucho sentido. El año 14 estábamos muy orgullosos con el resultado. El año 15 obviamente el resultado se va al techo. Y si nosotros tratamos simplemente de mirar la proporción, creemos que el año 16 va a ser muy bueno, muy bueno en el tema. Ahora, pensemos, ¿qué quiere decir esto de la participación de las entidades territoriales y de las entidades en general no obligadas? En el año 14, las no obligadas representaban el 9,04%. En el año 15, el 16,4%. Y a 31 de mayo de 2016 ya vamos en 31,73%. Entonces creo que hemos logrado empezar a mostrar los beneficios que tiene en general la agregación de demanda y comprar a través de la tienda en las entidades que no están obligadas. Obviamente creo que hay muchísimas oportunidades de seguir con eso, de mostrarles las ventajas y de vincular un número mayor y unos valores superiores, pero creo que la tendencia nos muestra que hemos venido mejorando muchísimo. ¿Cómo calculamos los ahorros? Yo estoy segura que a muchos de ustedes les interesa el tema de los ahorros. Nosotros tenemos en la página web un informe de esos ahorros. Y ustedes lo pueden mirar. Algunos de ustedes me han dicho que somos muy conservadores en el cálculo de los ahorros. Yo prefiero que seamos conservadores en el cálculo de los ahorros. Básicamente los ahorros los estamos mirando en relación con precios de referencia, cuando por ejemplo tenemos el precio de referencia de Fasecolda en el caso de los vehículos. Y la cifra de ahorros para nosotros es muy importante. Estamos hablando de, en 1.600.000.000, hablamos de 363.000 y es un tema muy importante. Pasemos ahora a síntesis, que es otra de las herramientas de e-procurement que ofrecemos en Colombia Compra Eficiente. Síntesis posiblemente es mucho menos conocida que la tienda y el SECOP, porque generalmente no consulta a la gente tanto ese tipo de decisiones a través de una plataforma como esta. ¿Qué hicimos nosotros en síntesis? El sistema de compra pública tiene obviamente una estructura jurídica que está armada de leyes, decretos, circulares que expide Colombia Compra Eficiente, lo que nosotros llamamos el derecho blando de nuevo, y adicionalmente por las decisiones de las Cortes, las decisiones del Consejo de Estado, las decisiones de la Corte Constitucional, las decisiones de los tribunales de arbitramiento hacen parte de esa estructura. A veces esos son pronunciamientos que no son muy fáciles de entender para todo el mundo. Si ustedes le dan a un matemático una sentencia de esas, es muy posible que no llegue al tema central porque le parezca larga o porque le parezca que no entiende la forma como se tratan esos temas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en Colombia Compra Eficiente? Pensando que ese andamiaje lo tenemos que conocer todos para efectos de poder transar en el sistema de compra pública con juicio. Entonces, lo que hicimos fue recoger todos esos pronunciamientos y organizarlos de tal manera que tenemos lo que es normativa, los textos de las leyes y los decretos, y la jurisprudencia la tenemos organizada con fichas que le permite a la gente saber claramente cuál fue el problema jurídico, cuál fue la regla aplicada y cuál es la regla ampliada, es decir, no solamente la regla chiquita, sino la regla ampliada para saber cuál es digamos, la decisión final que hace derecho. Y entonces es lo que la gente tiene que comprender para efectos de entender cómo presentar una oferta o cómo discutir un tema de multas o cualquier tema que haga parte del sistema de compra pública. Nosotros estamos contentos y aquí creo que podemos estar contentos con el desarrollo, pero sabemos que tenemos que difundir mucho más la herramienta. En el año 2014 solamente
pues tuvimos una serie de consultas que fueron 6.935 consultas de leyes, 21.000 de decretos, 9.000 y pico. Aquí ven ustedes los totales, pero si ven, este es 2016, a 31 de mayo, ven que hemos ido aumentando significativamente. Piensen en esto, solamente en sentencias, que es el doble, y estamos en mayo. Aquí ojalá creciera, y aquí ojalá creciera, porque creo que laudos es interesantísimo, además porque la gente de dónde consulta los laudos, le tengo que comprar un montón de libros, esto es una plataforma completamente gratuita. Nuestro oficio es hacer fácil el sistema de compra pública, y esta es una plataforma gratuita que es para ustedes. Realmente lo que hacemos nosotros ahí es ponerla a disposición de todos ustedes, y entre más consultas haya, yo creo que es mejor para todos, porque quiere decir que no van a tener una sorpresa cuando les citen una sentencia, que van a entender qué dice la sentencia, que van a decir sería bueno que buscáramos una sentencia de unificación porque aquí hay una serie de cosas encontradas. Creo que eso es útil en general para todos los partícipes de compra pública. Nosotros adicionalmente tenemos algo que llamamos las síntesis. Entonces están las leyes, los decretos, los artículos, por sentencias, por laudos, por fichas de los laudos y las sentencias, que es la ficha que yo les decía del problema jurídico, la regla, de la decisión. Y cuando hablamos de síntesis, lo que tratamos de hacer es, hay un problema jurídico cualquiera o hay una situación jurídica cualquiera y hay pronunciamientos. Entonces lo que tratamos de hacer con la síntesis es cuál es la red para llegar a esa toma de decisión, y eso es síntesis. Yo de verdad los invito, eso no requiere registro alguno, es de uso gratuito, está abierta para todos ustedes, y creo que es importante y vale la pena. En asistencia, ¿qué hacemos nosotros? Por un lado, les decía, y quiero retomar el tema del derecho blando, en la ley se dicen muchísimas cosas, pero la ley no puede llegar a detalles, no puede hacer aclaraciones, pero sí se puede hacer a través del derecho blando. La directiva europea, por ejemplo, y la Comisión Europea está hablando de derecho blando hace varios años. Obviamente en el mundo anglosajón es mucho más fácil hablar de derecho blando. Estos pronunciamientos nuestros son derecho blando, son derecho blando. Lo que hacemos nosotros con los manuales y las guías es decir, mire, en esta situación váyase por acá, mire que las normas dicen esto, aclaramos y es derecho blando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Manuales y guías. ¿Manuales para qué? Para los temas en donde sabemos que hay más dudas o más necesidades de guía de las entidades estatales y también de los proveedores. Entonces, ahí tienen ustedes el link y los pueden buscar todos en la página web. Tenemos, por ejemplo, para la gestión del riesgo en los contratos, para establecer los requisitos habilitantes, para entender el funcionamiento de los acuerdos comerciales. En pliegos y contratos tipo, también hay una serie grande de pliegos y contratos tipo que están a disposición de todos ustedes. Hay un tema que es bien importante y es cuando nosotros tenemos digamos, un engranaje con otras entidades del Estado. Por ejemplo, cuando el Planeación Nacional empezó a trabajar en los contratos plan, nosotros diseñamos los pliegos tipo para esos contratos plan. Ahora que el Departamento Nacional de Planeación diseñó una serie de documentos para diseñar proyectos estándar en una cantidad de temas, obviamente viene acompañado de lo que hicimos nosotros con Planeación Nacional, que son los documentos estándar para esos proyectos. Por ejemplo, está el proyecto, lo que hacen es un proyecto en la entidad territorial para gestionar recursos en el nivel nacional, entonces necesitan comprar ambulancias, listo, no tienen que comprar ambulancias de ninguna otra manera que entrando al acuerdo marco de vehículos donde están las ambulancias. Que es que tengo un proyecto para hacer una cancha deportiva. Ok, Planeación Nacional le dio todos los diseños de la cancha y toda la tipología de la cancha y aquí está el proyecto tipo. Y aquí está el modelo de ese contrato. Y por otro lado tenemos circulares. Con las circulares, ¿qué hacemos nosotros? Con las circulares básicamente nosotros sentamos una posición frente a un tema que debe ser entendido por todos de esa misma forma. Por ejemplo, la circular de publicidad, que fue nuestra circular número 1. La circular número 1 nuestra dice, es que
la ley 1150 dijo que todas las decisiones de gasto público tienen que ser informadas cuando están en el sistema de compra pública. Entonces, por favor, no se le olvide, y eso es una de las cosas que nos ha ayudado a mejorar la publicidad. Todas las circulares, yo me pasé aquí antes, todas las circulares están a disposición de ustedes en la página web de Colombia Compra Eficiente. Hablemos del programa de formación de compradores, que es el último tema de los que ustedes pidieron que tuviéramos en cuenta para hoy. Todas estas herramientas que les acabamos de mostrar y todo el esfuerzo que podamos hacer todos, proveedores, compradores, entidades estatales, tiene que ser aplicado por personas. Tiene que ser aplicado por personas que tienen que tener unas competencias para efectos de aplicar de forma correcta estos conceptos, estas ideas, y las competencias se adquieren generalmente con formación. Obviamente la experiencia nos ayuda muchísimo, pero esas competencias se adquieren con formación. La tarea que estamos haciendo, o que hicimos el año pasado y que queremos implementarla, está en el proyecto de implementarla este año, fue establecer unos perfiles para los compradores públicos. Nosotros hicimos un concurso de méritos, participaron una serie de firmas de consultoría importantes que han tenido experiencia en formación de compradores, en sector público como privado. No se preocupe. Tanto en sector público como privado, y diseñamos esos perfiles. Esos perfiles de comprador público, donde hay un comprador líder, donde hay un comprador especializado en ciertas categorías, hay ciertas entidades estatales que tienen categorías particulares y que requieren, y los que son del sector privado saben que generalmente los grupos de compras en unas empresas privadas tienen organizadas las categorías y tienen organizados ciertos perfiles. Y lo que trabajamos con ellos fue identificar cuáles deberían ser esas competencias para cada uno de esos perfiles y cómo diseñar unas formaciones para estar seguros de que esa persona de ese perfil recibe las competencias suficientes, o lo ayudamos con formación para que tenga las competencias suficientes para cumplir con ese perfil. Ahí hemos trabajado con ESAP y con la función pública para efectos de hacer el despliegue de ese curso de formación, o digamos la primera cohorte de la formación. Y aspiramos con Julio Fajardo, que está allá al final, que antes de que se acabe el año empecemos por lo menos con el piloto de quienes van a ser formador de formadores. Yo creo que eso es importantísimo. Vamos, ese es un tema que nos va a ayudar muchísimo como país. Nosotros necesitamos que las personas que toman las decisiones de gasto público tengan una visión completa de qué quiere decir esa decisión que tomaron, cómo afecta a toda la organización y a todo el país. Ese, digamos, es la carga de profundidad. Nosotros hacemos otro tipo de formaciones, digamos unas formaciones un poco más sencillas. Hacemos capacitaciones, por ejemplo, ahí están las cifras de capacitaciones, pero por ejemplo hoy hay un grupo de Colombia Compra Eficiente capacitando a fiscales anticorrupción. Lo que estamos buscando es que esos fiscales entiendan las plataformas, entiendan síntesis, entiendan los manuales y que puedan hacer su trabajo con una información y con una formación sólida sobre el tema. Hemos hecho capacitaciones con la Procuraduría, con la Contraloría, y ahora las estamos haciendo con la Fiscalía General de la Nación. Hemos recorrido buena parte del país con la Contraloría, capacitando no solamente a los auditores en el nivel en Bogotá, sino también en las gerencias territoriales. Lo hacemos también por ejemplo, con los grupos de control interno. Hicimos parte de formación que le dio la ESAP a control interno. Lo hacemos con los personeros, lo hacemos con entidades estatales, lo hacemos de forma continua. Tenemos generalmente en la página web de Colombia Compra Eficiente un calendario que muestra cuándo tenemos capacitaciones. Y hay otro tipo de capacitaciones que también hacemos, que son las capacitaciones para el manejo de la tienda y para el manejo del SECOP 2.
En el manejo del SECOP 2 hay una formación un poquito más robusta para las entidades estatales, pero también hay formación para los proveedores, y si ustedes entran a la página web van a ver como hacia abajo, hacia la mitad, el calendario que muestra esas capacitaciones. Yo quería, antes de pedirle a Julio y a Stephanie las preguntas, porque sabemos que han entrado preguntas mientras tanto, yo quería decirles, obviamente tenemos muchísimas tareas por hacer. O sea, nosotros, ojalá la próxima vez pudiéramos mostrar 2 páginas de resultados de los instrumentos de agregación de demanda, o presentarlas por tipologías, que tengamos más instrumentos de agregación de demanda, que hayamos logrado penetrar muchísimo más, que podamos decirles, miren, de 32 departamentos tenemos 32 comprando en la tienda, de 31 capitales tenemos las 31 capitales de departamento. Bogotá es el gran campeón de los usuarios de la tienda virtual del Estado colombiano, sin lugar a dudas. Mostrarles esa información, entre más hagamos este tipo de cosas, obviamente es mejor. O sea, tenemos muchísimas tareas por hacer, pero estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Estamos muy orgullosos de un equipo de trabajo muy comprometido. Un equipo de trabajo, ayer me decía una persona que fue a la oficina, un equipo de trabajo que tiene una sonrisa. Un equipo de trabajo que cuando llega alguien está con una sonrisa, mirando en un computador, diciendo, ¿será que sí? Esa persona me decía ayer, qué maravilla, fue un señor, un ex magistrado de la Corte Constitucional que fue a mirar un tema en particular, decía, qué bien que están ahí trabajando, devanándose los sesos, mirando cómo entender unas cifras y cómo, digamos, poderlas organizar y ser efectivos en la forma de mostrar las cifras, pero adicionalmente están comprometidos, están contentos, están comprometidos, están trabajando, y yo creo que eso nos hace ser un grupo que está feliz haciendo lo que está haciendo. Obviamente sabemos que tenemos un montón de desafíos. Tenemos desafíos de la organización interna, tenemos desafíos para tener más acuerdos marco, para tener el despliegue del SECOP más rápido, para lograr la formación, pero estamos contentos y estamos satisfechos con lo que hemos logrado. No sé, Julio. Muy buenos días a todos. Hemos recibido un par de preguntas que quisiera abordar desde acá. La primera es, nos preguntan, últimamente el SECOP 1 ha mostrado dificultades de acceso y aparentemente hay fallas causadas por sobrecarga. Esto es correcto, y ustedes que han intentado acceder al SECOP últimamente han visto que nos hemos visto en la obligación de poner unos controles para el acceso a la información. Esto no es con el fin de entorpecer el acceso a la información, sino por el contrario asegurar que la información va a estar disponible. ¿Qué ha venido sucediendo? La información, si bien es pública, muchos han buscado utilizarla para ponerla dentro de sus negocios a funcionar. Y eso implica unas cargas muy altas de consulta de robots que descargan la información y le impiden a aquellos que quieren consultar la información acceder. Como Paca ya les contó esta mañana, tenemos la iniciativa de datos abiertos. Tan pronto nosotros tengamos la oportunidad de exponer todos los datos en formato de datos abiertos para que la descarguen y la utilicen como quieran, vamos a empezar a ver unas mejoras mucho más relevantes en el desempeño de la plataforma. Por ahora esa es la situación que tenemos, y lo que buscamos y lo que le pedimos a todas las entidades o a los usuarios de la información es que si requieren información de 2015, accedan a ella en datos.gov.co. Ahí pueden bajar y descargar toda la base de datos en SECOP 1 y SECOP 2 2015, y la información que requieran de 2016 sí pueden entrar directamente en la plataforma. La otra pregunta es, ¿cuáles serían los planes de capacitación para proveedores pensando en el SECOP 2? Como nosotros somos limitados y tenemos un acceso o tenemos una disponibilidad limitada para entrar y visitar a cada una de las entidades que está ejecutando un proceso de contratación, vamos a poner en línea un curso de e-learning o un curso virtual de capacitación para los proveedores, para que desde cualquier sitio del país o cualquier sitio del mundo puedan entrar y ellos recorrer el paso a paso de cómo registrarse en la plataforma, identificar oportunidades de negocio y presentar ofertas. De todas maneras, la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente, siempre está disponible para atender todos los requerimientos que tengan.
Si por algún motivo en la mesa de servicio no encuentran la solución, les pedimos entonces que nos lo hagan saber. Eso por ahora. ¿No hay más preguntas de...? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Acá, por favor. 2 segundos. Te paso el micrófono. Buenos días. Quisiera saber si pueden compartir con nosotros en qué van los procesos legales en contra de algunas, digamos, licitaciones que ustedes han abierto para ver, digamos, cuál es el panorama de resolución o de definiciones en ese tema. Vale. Yo quisiera primero ponerlos a los demás porque usted tiene una información muy clara sobre el tema, digamos, hacerlos entender por qué la pregunta. Nosotros hemos tenido 2 procesos de acuerdos marco que fueron interrumpidos con ocasión de decisiones de tutela. El primero fue el de compra de lo que hemos llamado equipos tecnológicos y periféricos, que son pues computadores portátiles y de escritorio, proyectores, etcétera, etcétera. Después de un número muy grande de tutelas, en que no habíamos perdido ninguna, perdimos una y el proceso se suspendió. Ese proceso no fue revisado por la Corte Constitucional y fue suspendido mientras se toma una decisión de fondo, y la decisión de fondo pues aún no ha sido tomada. Entonces creo que en ese caso pues no hay movimiento adicional. El otro es el del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, donde pasó exactamente lo mismo. Entonces en este momento pues está suspendido. Tenemos, ya hay que pensar una cosa muy positiva para nosotros. Hubo una decisión reciente del Consejo de Estado, en donde el Consejo de Estado dice la agregación de demanda está prevista en la normativa colombiana, la agregación de demanda tiene sentido y esas son las funciones de Colombia Compra Eficiente. Esa decisión fue en el marco de una demanda contra el decreto 1510 que después fue compilado en el decreto 1082, donde dice aquí no hay ningún problema, eso es lo que debe hacer Colombia Compra Eficiente, esas son sus funciones y eso está previsto en la normativa y eso es lo que debe hacer. ¿Por qué les cito esa decisión también? Porque esa decisión nos da a nosotros algunas luces y alguna tranquilidad, pero obviamente mientras estén suspendidos los otros por una decisión judicial, pues naturalmente no podemos hacer nada sobre el particular. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Con respecto a la utilización del SECOP2, básicamente lo que hay en el SECOP2 en este momento son procesos de mínimas cuantías y de algunas contrataciones de concursos de méritos, más no así el tema de subastas. Está pendiente la regulación por parte de Colombia Compra Eficiente en el tema de la habilitación para las subastas electrónicas. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cómo informa esa parte? Y si las licitaciones también van a ser parte de ese SECOP2. Yo le quiero contar que hay muchas licitaciones ya en el SECOP2. Por ejemplo, todas las de acuerdos marco. Ustedes han participado en licitaciones en SECOP2, por ejemplo. Usted está participando en el SECOP2. Cultura. El Ministerio de Cultura ha hecho muchas. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer es insistir en que empiecen a hacer todos sus procesos. Pero licitaciones ha habido. Licitaciones incluso ha habido en el SECOP2 de entidades territoriales. O sea, no, digamos, sabemos que no tenemos una penetración altísima, pero ha habido. El punto es que eso es darle a todos los días. Generalmente la gente resolvió empezar por mínimas cuantías para ir tranquilo, ¿no? Porque a la gente le da miedo el cambio. Aquí lo que tenemos que hacer, y parte de nuestra responsabilidad en el segundo semestre del año, es decirle, láncese con hacer una licitación y va a mirar que se le quita el miedo y que resuelve y empiece a probar modalidad por modalidad hasta que todas las licitaciones las hagan el SECOP2. El módulo de subasta inversa es un módulo que aún está en prueba y nosotros en Colombia Compra Eficiente vamos a hacer una subasta utilizando el SECOP2 creo que en 2 semanas, una cosa por el estilo. Nosotros ya hemos hecho subastas en línea en acuerdos marco. Steven trabajó, pues, fue uno de los líderes en ese proceso de acuerdo marco, que fue para material pedagógico en el caso de material pedagógico de matemáticas y de lenguaje en el programa Pioneros Todos Aprender.
Eso lo hicimos con subastas en línea, utilizando otra modalidad de subasta, digamos, otra modalidad no, la modalidad de subasta inversa común y corriente, pero utilizando otra plataforma. Ahora vamos a utilizar la del SECOP 2 y yo creo que ahí vamos a... En el momento en que nos funcione, le aseguro que las entidades estatales que digan, ah, miren que lo hizo Colombia Compra Eficiente, le salió bien, las entidades van a empezar a usar porque además es gratuito y eso les va a ayudar. Aclarar un concepto, doctora Paca. Con respecto al tema del acuerdo marco de tecnología y pues cómo se ha podido llevar a cabo, y está el acuerdo marco en la compra de tecnología. De ETPs, De ETPs, sí. de compra de ETPs. Pero sí está vigente el acuerdo marco de arrendamiento de equipos. Sí. Se ha escuchado en algunas entidades que la entidad que Colombia Compra Eficiente le dice a las entidades que la solución de ellos es proveer equipos independientemente si quieren comprarlos o quieren rentarlos. Y las entidades en cierta forma están previendo que para ellos es un tema de compra, es un tema de gastarse su plata adquiriendo equipos y que sean propiedad de la entidad. Sin embargo, hay entidades que han dicho que es casi una exigencia de Colombia Compra que vayan al arrendamiento de equipos. ¿Qué tan cierto es eso? Colombia Compra no exige, por principio. O sea, Colombia Compra lo que hace es ofrecer unos instrumentos de agregación de demanda para que alguien autónomamente, que es un ordenador del gasto, tome una decisión. O sea, la decisión del ordenador del gasto sigue siendo el ordenador del gasto. ¿Cuáles son las opciones que tiene? En Colombia Compra Eficiente tiene una opción de arrendamiento, no tiene más opciones. Si quiere hacer un proceso para compra, bienvenido, lo puede hacer. Colombia Compra Eficiente tiene una decisión judicial que no le permite ir adelante con una agregación de demanda. Pero eso no es así que Colombia Compra Eficiente ha comprado equipos, como saben algunos de ustedes. O sea, eso no es así, pero esa es una decisión de cada uno, de cada entidad estatal, no solamente del ordenador del gasto, sino también de la persona de sistemas, que es más conveniente para la entidad. Es que eso no es una decisión de es que yo quiero tener mi fierro, no. Esa es una decisión de cómo funciona la entidad estatal y cuál es la mejor decisión desde el punto de vista de aprovisionamiento para efectos de contar con esos equipos. Pero no es que yo quiero tener los equipos o yo los quiero arrendar y me da lo mismo. No, cada uno tiene que tomar una decisión. Nosotros le podemos ofrecer el acuerdo marco de arrendamiento. El otro no se lo podemos ofrecer porque hay una decisión judicial que lo suspendió. Ahora sobre el ciclo Curvy, me gustó mucho, gracias, me gustó mucho el concepto, sobre todo porque habla del ciclo de vida realmente de lo que está comprando y es no solamente el costo de adquisición, sino de cuánto nos cuesta ese producto durante el tiempo de utilización. Sin embargo, uno del Estado ve esto se reduce solamente a un tema de costo de compra y se acabó, excepto como dos planteamientos y creo que el lineamiento es igual. En Colombia Compra Eficiente se ve el ciclo completo y estamos viendo desde el momento de la producción, el momento de la compra, cuánto pago por él y cuánto me cuesta eso en el tiempo. Creo que ustedes lo tienen muy arraigado y muy interiorizado como desde el otro lado también de productor OCB. Pero en el comprador y en la utilidad pública no funciona así. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo para sensibilizar? Ahora que veo el tema del comprador, de formación del comprador, pero ¿qué pasa con el ordenador de gasto? ¿Qué pasa con el director de entidad, donde él solamente lo miden por ejecución de presupuesto y no cómo optimizo eso que tengo ahí? Hay varias cosas, digamos, creo que la respuesta tiene varios componentes. El primer componente, sin lugar a dudas, es el tema de comprender qué es un buen negocio y qué es un mal negocio. Usted puede comprar unos zapatos que le valgan 10 pesos, pero que se le acaban en un mes. O puede comprar unos zapatos que le valgan 100 pesos, pero le duren 2 años. Entonces está clarísimo que hizo un mejor negocio cuando compró los zapatos de 100 pesos que cuando compró los zapatos de 10. Ahora, si no entiende eso desde el tema del abastecimiento como tal, su decisión de gasto público pues no está bien. Eso lo tenemos que hacer a través de formación, sin lugar a dudas, pero también a través del entendimiento de cuáles son los criterios de selección. Y ahí tenemos varios desafíos. El primer desafío tiene que ver con la formación, porque es que la mejor oferta no es la del menor precio. Y yo lo que tengo que tener es una gama suficiente para evaluar cuál es la mejor oferta. Está el ciclo de vida del producto,
está el costo eficiencia, puede estar el costo eficacia, puede estar la calidad, dependiendo de cada uno de los casos. Ustedes habrán oído que nosotros estamos trabajando en una revisión, digamos, estamos trabajando, esperamos publicarla la semana entrante, en una revisión integral de la normativa del sistema de compra pública, es decir, de la Ley 80 y de la Ley 1150. Y parte de lo que estamos haciendo ahí es incorporar unos nuevos principios en la compra pública. Centrar los principios de la compra pública en el valor por dinero. Y el valor por dinero lo traducimos en eficiencia, en eficacia, en economía, que no es solamente precio, en manejo del riesgo, en competencia, en rendición de cuentas, en integridad y transparencia y naturalmente en sostenibilidad. Eso no va a ser una tarea, digamos, Roma no se construyó en un día, pero fíjese cómo cuando nosotros hacemos acuerdos marco, tenemos criterios para decir, no, yo tengo que tener un puntaje técnico y darle un puntaje técnico al que tiene, el que consume menos energía, o al que me asegura que va a recoger las baterías y yo no tengo que invertir plata en la disposición final de las baterías. O, digamos, toda esa cadena, nosotros tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que empezar a producir documentos de derecho blando, pero también tenemos que actualizar nuestra normativa para que todos esos conceptos estén incluidos. Entonces, no es una tarea de un día, pero ya arrancamos. Tan arrancamos que el proyecto de ley espero que se publique la semana entrante en nuestra página web, pero adicionalmente, tan arrancamos que usted sabe que en nuestros acuerdos marco están incorporados. No es de un día la tarea. Y en el caso de formación, ahí tenemos naturalmente un gran desafío. Mejor dicho, los acuerdos marco que ya están vigentes, ¿pueden participar las empresas que están recién creadas o deben esperar una segunda etapa para que finalicen los acuerdos que ya están vigentes? Esa es una pregunta genérica de los acuerdos marco en todo el mundo. Pero usted tiene que entender que las condiciones de la competencia se fijan en un día. O sea, yo voy a correr una maratón para mirar si clasifico a una maratón en otro lugar del mundo. Yo no puedo decir, es que yo no estaba entrenada el día 16 que se corría, yo realmente estoy entrenada el día 25. No, si yo no corría el día 16 no puedo participar. Lo mismo pasa en este caso, la competencia se hace en un día. Ahí ponemos el punto. Y el contrato será de 2 años, será 3, entonces ahí se pone el punto. Si uno deja la puerta abierta, y algunos países lo han hecho, y el resultado ha sido bastante malo, sobre eso pues hay una persona que nosotros en Colombia Compra Eficiente leemos mucho, que se llama Gianluigi Albano, que ha escrito sobre el particular. El resultado cuando uno abre a nuevos proveedores es muy malo desde el punto de vista de la competencia, porque no logramos nunca que los que están listos para competir la primera vez hagan sus mejores ofertas, porque después les van a volver a abrir la puerta. Entonces ahí tenemos que entender que las competencias tienen unas reglas del juego y entre otras está la oportunidad, y por eso deben esperar. ¿Cuándo se abre el marco? Depende de qué me está hablando. De publicidad, perdón. ¿De publicidad? Sí, el de de publicidad. Publicitarios, creo que... No, pero publicidad no ha terminado, digamos, no hemos hecho la selección de publicidad. Sí, del tema de impresos, de publicaciones, creo que ya está abierto porque hay muchas empresas participando. No. ¿Qué tenemos en materia de impresos? Tenemos la impresión de libros para matemáticas y para lenguaje, pero eso incluso ya se terminó. Yo no creo. Yo le voy a recomendar una cosa, dentro de un ratico hable con Steven, que está detrás de usted con su suéter azul. Buenos días. Digamos, durante la exposición se habla de un tema muy importante y es la formación que se le está dando a los entes de control, sobre todo en el manejo de la aplicación SECOP 2, ¿sí? Nosotros como entidad estatal, por ejemplo, en el Fondo de Vigilancia, estamos aplicando el SECOP 2 en su estricto sentido. Todos los procesos están saliendo por SECOP 2 y cuando no salimos en SECOP 2 y tenemos un acuerdo marco, pues nos acogemos al acuerdo marco. No obstante, la política de cero papel no la estamos cumpliendo a cabalidad porque nos da temor con los entes de control. Que una Contraloría llegue, nos revise la carpeta de
X proceso y nos diga dónde está tal documento, dónde está la oferta, y es difícil sentarse con el señor de la Contraloría o de cualquier ente de control a explicarle, perdón, cómo funciona la plataforma, dónde debe estar el documento, o estar imprimiendo pantallazos y llenar la carpeta entonces de pantallazos de todos los movimientos que se hace durante la plataforma, durante el proceso, explicarle, mire, la oferta está cargada, están las 5 ofertas cargadas, no tengo que imprimirlas, estamos economizando el documento. Entonces, durante esas formaciones que ustedes como Colombia Compra están haciéndoles a ellos, como también capacitarlos oigan, las entidades no tienen por qué tener 2 carpetas llenas de documentos, no tienen por qué volver a imprimir todo lo que, porque justamente si les estamos evitando ir a la entidad a llevar un original y 2 copias de documentos, ahí están cargados en la plataforma. Entonces, sería una recomendación para las formaciones. Usted tiene toda la razón. Nosotros particularmente Santiago, se ha encargado de esa tarea digamos, de explicarle sobre todo de la Contraloría General de la República el tema. Nosotros tenemos que hacer una tarea con las Contralorías territoriales, sin lugar a dudas. Pero adicionalmente, una de las tareas que tenemos pendientes, en la que hemos avanzado algo ya con el secretario general del Ministerio de Cultura, que ha estado encargado del Archivo Nacional, es en tener una circular conjunta en materia de archivo. Y es que el archivo digital está permitido en Colombia, la ley lo permite. Eso nos ayuda al cero papel, pero nos ayuda a la certeza de la información. Y digamos, esos documentos que están en forma digital no tienen posibilidad de ser vulnerados. O sea, no se pueden cambiar. O sea, si alguien los baja y los cambia, perfecto, pero no puede volverlos a subir, porque no puede volver a subir ese documento que fue publicado en tal fecha. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con ellos es hacer una circular para que todo el mundo tenga claro que el archivo del proceso de contratación en el SECOP 2 es un archivo digital, que cumple con todos los criterios de las normas de archivo y que no tenemos ninguna dificultad sobre el particular. Muchas gracias por la invitación. Yo soy José Luis Méndez, médico de profesión, gerente corporativo de Roche, la farmacéutica suiza en Colombia. El sector farmacéutico está muy de moda estos días, gracias al señor ministro Alejandro Gaviria. Yo quiero poner 2 puntos. El primero, agradecerle por la invitación. Yo la primera vez que estoy en una sesión así, y tomarme el atrevimiento por ser uno de los 35.000 colombianos que pago impuesto a la riqueza, honestamente, en agradecerles a usted y a su equipo por hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Porque se necesita. Y segundo, pues específicamente tengo que aprovechar esta invitación para preguntarle, dado que la ley del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 71 menciona por primera vez la compra centralizada y negociación centralizada de medicamentos, y que el FOSIGA paga más de 3.6 billones de pesos al año por recobros en el sector salud, ¿cómo va ese proceso en Colombia Compra Eficiente y el Ministerio? Muchas gracias y muchas gracias por venir y muchas gracias por sus comentarios. Ese es un sector muy difícil y por eso despacio, porque vamos de afán. Estamos trabajando básicamente con el sector defensa en el tema de medicamentos. Estamos trabajando, usted sabe que el sector defensa tiene uno de esos regímenes exceptuados, y entonces pues el sector defensa maneja directamente el régimen de salud de las fuerzas. Y estamos trabajando con ellos en nuestras primeras aproximaciones de agregación de demanda. Llevamos trabajando ya un tiempo con ellos, 2 meses tal vez, y nosotros esperamos, antes de que se termine el año, tener, digamos, una primera muestra de un trabajo sobre el tema. Este es un tema muy complejo y usted lo sabe divinamente. Es muy difícil estructurarlo de forma adecuada. Hay ejemplos en el mundo que nos pueden ayudar. Tenemos esos regímenes exceptuados que nos ayudan a tratar de trabajar, por ejemplo, con el sector defensa, después mirar qué podemos hacer con el magisterio, mirar qué se puede hacer a nivel nacional por el tema de los repagos. Y nos estamos metiendo con un capítulo pequeño, si quiere ahorita le cuento después detalles, digamos con un tipo de medicamentos pequeño, para mirar
si podemos hacer esa agregación de demanda en el sector defensa, cómo podemos después extenderlo a los demás y poder empezar a trabajar en el sector salud, en la agregación de demanda, que es vital. Muchas gracias, y si quiere ahorita le contamos detalles. Yo no sé si Steven tiene información en la cabeza, pero yo la tengo, así que tranquilo, Steven. Es que Steven es uno de los estructuradores, pero no es el que está trabajando en salud. Buenos días, mi nombre es Oscar Rodríguez, vengo en representación de Telefónica, uno de los proveedores que están actualmente en el Acuerdo Marco de Conectividad. Quería primero felicitar a la doctora Paca y al equipo, que sé que están muy comprometidos con este tema, y como colombiano, como ciudadano, realmente me doy cuenta que esto es hacer país. Y hacer país no está solamente en manos de una entidad como Colombia Compra Eficiente, sino también en manos de nosotros, el resto de colombianos que trabajamos en las otras empresas o corporaciones. Esta parte de la capacitación pues es vital, como usted lo ha dicho, doctora. Sé que se han abierto capacitaciones continuamente dentro de su calendario, el que tienen en la página. Sin embargo, en la parte de SECOP2 sé que ha sido muy concurrido, ha habido mucha gente, eso es bueno, pero quería preguntar y solicitar si es posible que se abran capacitaciones específicas a proveedores. ¿A qué me refiero? En nuestra empresa, el grupo de compras no es una persona ni 5, son bastantes, bueno, me refiero, no sé, 20 personas tal vez. Entonces no es tan fácil, o no ha sido tan fácil acceder a la capacitación de SECOP2, a pesar de que hemos estado muy pendientes. Vemos que los salones se copan rápidamente. Entonces la solicitud es posible que se logre capacitar a un grupo de un proveedor específico en este tema de SECOP2. Es súper importante, sé que poco a poco se han ido publicando más procesos, y para nosotros es importante ir también y aportar en esto que es construir país. Esa es la pregunta. Déjenme y trabajamos con Julio la posibilidad de hacer cosas coordinadas, y yo les voy a ser muy franca. A mí que me preocupa de tener a todos los proveedores de un mismo ramo en un mismo salón. Digamos, eso no lo vería bien el superintendente de Industria y Comercio, con toda la razón. Entonces, una de las preocupaciones que nosotros tenemos en este caso es llevar a todos los proveedores de un mismo sector a un mismo salón, a una capacitación. Pero si estamos hablando de los proveedores de una entidad que ofrece tantos servicios como son ustedes, o digamos, como son todos los de los acuerdos marco de tecnología, y cuando hablo de los de tecnología estoy hablando particularmente de conectividad y nube, tanto nube pública como privada. Yo creo que podríamos hacer algo, y déjelo, y nos organizamos con Julio y le contamos. Bueno, si no hay más preguntas, yo les quiero dar las gracias por su asistencia. Muchas gracias por los comentarios de todos ustedes. Como les decía, estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Sabemos que tenemos un montón de desafíos por delante, pero lo que es más satisfactorio para nosotros es contar, digamos, con esta comunicación con ustedes, y adicionalmente que podamos tener sonrisas cuando hacemos el trabajo. A mí me gustó mucho eso que les decía, que me dijo ayer esta persona, que le había gustado mucho, y cada vez que hablaba con alguien había una sonrisa, y creo que ha sido algo importante que hemos podido generar en la comunicación de Colombia Compra Eficiente con los partícipes de la compra pública y de ustedes como partícipes con nosotros. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y esperamos que les haya gustado la rendición de cuentas, y que sigamos en contacto. Mil y mil gracias.